Hola, buenos días, espero que estén bien. En este módulo vamos a analizar cuáles son las garantías de los derechos humanos, de los derechos fundamentales que se contienen en la Constitución. Ustedes van a ver que en el desarrollo de los aspectos que vamos a ir abordando a lo largo del curso o de este módulo, muchas de estas cuestiones las voy a ver en relación a la actual Constitución, pero por favor les pido que ustedes piensen en clave de lo que sería una futura Constitución y las cuestiones que es importante tener presente a la hora de regular los derechos fundamentales, los derechos humanos dentro de la Constitución. En el derecho, en la doctrina, se ha introducido una diferencia entre lo que podríamos entender como derechos humanos y derechos fundamentales desde una dimensión muy concreta, ¿no? Se ha entendido en general que los derechos fundamentales son esos derechos que se contienen en la Constitución y que cuentan con mecanismos reforzados de protección, y se ha entendido en general que cuando uno habla de derechos humanos, se habla de los derechos que están contenidos en tratados internacionales, precisamente sobre derechos humanos, y que de alguna manera ingresarían al ordenamiento interno a partir de lo que se llaman cláusulas de apertura constitucional al derecho internacional de los derechos humanos. Otra forma de entender los derechos humanos, el significado de los derechos humanos, se asocia ya no solo con la fuente que contiene los derechos, en este caso tratados internacionales, sino con las características de ciertos derechos que están asociados al valor de la dignidad de la persona humana. Cuando yo hable en lo que vamos a ver en las materias hoy día sobre derechos humanos o derechos fundamentales, vamos a entender en general que se trata de derechos que están contenidos en la Constitución. Ustedes ya habrán visto a lo largo del curso, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos fundamentales? ¿Cuál es la importancia de que se encuentren dentro de la Constitución? A mí me gustaría agregar también que es importante comprender a la Constitución en general como un sistema integrado, ¿no? Como si uno fuese ya no un abogado, una abogada, sino fuese un científico, podría entender que la Constitución funciona como un sistema donde distintas piezas deben encajar para que efectivamente se logre una coherencia y la eficacia de esa Constitución. La cuestión de los derechos fundamentales, la cuestión de los derechos humanos en la Constitución de 1980 ha sido un asunto que ha de alguna manera evidenciado cuáles son las debilidades que contiene esta Constitución, particularmente en lo que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Los derechos económicos y sociales, vamos a hablar ahí del derecho a la salud, del derecho a la educación y a la seguridad social, son derechos que podríamos decir se trataría desde el punto de vista de la Constitución del 80 de derechos débiles en varios sentidos. Débiles primero porque la propia forma en que se consagran dentro de la Constitución deja al Estado en un rol secundario de alguna manera en su protección, uno, y dos, los recursos, las acciones con que cuentan las personas para alegar cuando se produce una vulneración de esos derechos tienen muchas limitaciones y no consagran o no se dirigen a proteger el derecho social, sino ámbitos relacionados con la libertad de esos derechos, ¿no? Entonces, en esta materia la Constitución del 80 tiene varios déficits que podemos ir apreciando en la medida en que estudiamos este texto. Si nosotros pensamos en esta futura Constitución, entonces, ¿qué es lo que sería importante considerar desde el punto de vista de las garantías de los derechos? Que los derechos deben funcionar como un sistema complejo, y que estas garantías no se reducen a una, son varias garantías las que esa Constitución debería contener o debería considerar. Dentro de las constituciones, ¿no? Los derechos
se podría decir que hay unas clasificaciones que son muy tradicionales, muy clásicas para distinguir los distintos derechos que están dentro de las constituciones. Podríamos hablar que existen derechos individuales, ¿no? Como por ejemplo el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la privacidad, la libertad de pensamiento, ¿no? Frente a esos derechos que son de carácter individual existen los derechos colectivos y los derechos sociales. Derechos sociales como los que mencioné: salud, educación, seguridad social. Los primeros, estos derechos individuales, tradicionalmente asociados a la libertad, eh, suelen exigir por parte del Estado deberes de, por así decir, omisión, de no intervenir, de no afectar la privacidad de las personas, ¿no? De respetar esas esferas de la privacidad de las personas, no hacer, no actuar, no intervenir. Pero frente a este tipo de derechos existen, y ahí podríamos entender que los derechos fundamentales operarían como una especie de límite, donde lo que se debe hacer es promover esos derechos, deben no intervenirse estos derechos, pero también existen otros derechos que son los derechos sociales, que son llamados también derechos de prestación, es decir, que el Estado debe desarrollarlos, debe protegerlos, debe proveer recursos para que esos derechos sean efectivamente garantizados. Es importante la parte de la garantía de los derechos fundamentales. Estos derechos, decía yo, estar interconectados, operan como un sistema con todas las reglas dentro de la Constitución, y que es lo que se debe eh, considerar: que cuanto más fuertes son esas garantías, cuanto más sistemáticas son, más sólidos son esos derechos, ¿no? Dice un constitucionalista, Holmes, un constitucionalista norteamericano, que los derechos fundamentales se caracterizan porque tienen dientes, o sea, cuando se produce una vulneración de ese derecho, las personas cuentan con herramientas, con mecanismos que les permitan superar esa afectación de los derechos fundamentales. ¿Mm? Así que se ha entendido también que operan como una forma de garantía el hecho de que esos derechos fundamentales se contengan en la Constitución, porque esos derechos vinculan a todos los poderes del Estado, no solamente vinculan al Poder Ejecutivo, por ejemplo, vinculan a todos los poderes. Una vez que los derechos están dentro de la Constitución, los poderes del Estado lo que deben hacer es actuar dentro de los límites que contenga ese derecho, no afectarlos más allá de su contenido esencial, por ejemplo, y más bien desarrollarlos con todos sus atributos, con todas sus capacidades, ¿no? Norberto Bobbio, por ejemplo, dice que incluso considera que más importante que el reconocimiento de los derechos dentro de la propia Constitución serían importantes o centrales que esos derechos cuenten con formas de protección, mecanismos de protección, porque a veces pasa que puede existir un derecho dentro de la Constitución, pero que si no cuenta con mecanismos de protección, ese derecho en la práctica carece de una eficacia concreta. ¿Cuáles serían estas garantías de los derechos fundamentales? Se dice, ¿no?, que desde el punto de vista del constitucionalismo moderno, los derechos fundamentales son una garantía del sistema democrático, una garantía del sistema, y son la base del sistema democrático, y esos límites, ¿no?, se expresan, los límites que se imponen desde los derechos fundamentales se expresan para el ciudadano en mecanismos de protección. En tanto cuanto que se rebasan esos límites, el ciudadano cuenta con mecanismos e instituciones necesarias para restablecer el respeto de ese derecho fundamental. El límite entonces va a ser la garantía que tienen las personas para exigir la restitución, el cese o la protección efectiva y la actividad del Estado en la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Entonces, si nosotros analizamos esos límites que se representan en los derechos fundamentales, existen espacios donde los poderes públicos no deben intervenir, no deben menoscabar, pero también implica que existen deberes de prestación cuando hablamos de esos otros derechos como los derechos sociales, que están muy debilitados en las constituciones, en la Constitución de 1980. ¿No? Los primeros derechos son de acción, los de libertad, los derechos
esos derechos individuales son acciones negativas, es decir, implican que el Estado no intervenga, mientras que cuando hablamos de los derechos sociales hablamos de derechos de prestación. Aquí al contrario, se le pide al Estado que provea de recursos, de medios, de mecanismos que concreten en la práctica la protección de esos derechos. Hago aquí una referencia, nosotros vamos a ver ahora, vamos a hablar un poco de estas, en general, ¿no? De cuáles serían esas garantías que deben contener, que debería contener una constitución para la protección de los derechos fundamentales, y hacemos aquí una diferencia. Hablamos de garantías normativas, hablamos de garantías institucionales y hablamos de garantías jurisdiccionales. Son distintos tipos de garantías, todas ellas deben concurrir en la formulación de los derechos fundamentales. ¿Cuáles serían esas garantías normativas? Garantías normativas sería, por ejemplo, la reserva de ley. Implica que un derecho que está en la Constitución debe ser primariamente desarrollado por, ¿no?, el legislador, por el Congreso. Eso se ha entendido como una garantía porque en teoría en el Congreso está presente el representante del pueblo, las personas que son electas en representación de distintos sectores, de distintas formas de pensamiento, que esa diversidad, ¿no?, esa representatividad sería, desde el punto de vista teórico, una garantía para que esos derechos fundamentales fueran desarrollados principalmente por ese representante del pueblo, y primariamente, ¿no?, actúa el Congreso, y también excepcionalmente podría actuar otros poderes del Estado como el Ejecutivo, pero se deberían reservar en principio para que sean desarrollados principalmente por el legislador, especialmente cualquier ámbito de los derechos fundamentales, los individuales, los derechos de libertad, los derechos sociales, se entienden más o mejor desarrollados por el propio legislador. Frente a los actos del legislador o las eventuales infracciones que el propio legislador pudiera cometer al desarrollar un derecho fundamental, sea porque lo limite, por ejemplo, más allá de lo que el texto de la Constitución admita, ¿no?, se ha entendido que una de las acciones que no está constituida de esta forma en la Constitución, pero la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad podría ser entendida como una garantía frente a la actuación del legislador, que permitiría al juez, ¿no?, solicitar, en este caso al Tribunal Constitucional, que considere, ¿no?, que tal norma aplicada a un caso concreto puede ser, afectar, ¿no?, derechos fundamentales. Aquí hay un caso muy expresivo de la eh, posibilidad que tiene el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de proteger derechos fundamentales en una acción, por ejemplo, que conoce el Tribunal Constitucional, que se solicita, ¿no?, por un juez y por las partes en una causa donde se solicita la declaración de inconstitucionalidad del artículo 102 del Código Civil, que reconoce o que regula el matrimonio como un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, etcétera, ¿no? Esa definición del matrimonio fue entendida en algún momento por los jueces y por las partes de una causa como una definición que afecta los derechos de las parejas no heterosexuales de contraer matrimonio, ¿no? Porque al definir la institución del matrimonio reservada solo para el hombre y la mujer entre sí, y no, no a través de una configuración abierta donde las personas puedan contraer el vínculo matrimonial sin relación con su preferencia sexual, es decir, que puedan ser el matrimonio una institución abierta a las parejas homosexuales o heterosexuales. Esta causa, por ejemplo, llegó al Tribunal Constitucional chileno, que consideró en definitiva que el artículo 102 no vulneraba el principio de igualdad y no discriminación. En lo personal yo discrepo de esa interpretación. Me parecía a mí que hubiera sido una oportunidad para que se analizara que la institución del matrimonio, tal y cual está definida en el Código Civil, reservada para el hombre y la mujer entre sí, sí afecta, ¿no?, el principio de igualdad y no discriminación, al dejar fuera a las parejas no heterosexuales de la
posibilidad de contraer matrimonio si esa fuese su intención. Esto es un asunto bien polémico, pero en el fondo lo que les quiero demostrar es que esta acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad desde el punto de vista teórico sí puede tener un impacto importante en la protección de los derechos fundamentales. No obstante, podamos entender que la práctica de la jurisdicción constitucional chilena no haya sido esa, ¿no? Ir en una línea más garantista de los derechos fundamentales. Pero junto con estas garantías que yo decía, garantías que son de carácter normativo, tanto la reserva de ley, es decir, que solo el Congreso pueda desarrollar los derechos fundamentales, dos, que se pueda, ¿no?, revisar la actuación del propio legislador por un tribunal independiente para que valore si acaso una decisión del legislador afecta o no derechos fundamentales como una competencia del Tribunal Constitucional, existen también las llamadas acciones jurisdiccionales, que son de competencia en la actual Constitución del Poder Judicial y que son básicamente, o los más clásicos, los más conocidos, ¿no?, el recurso o acción de amparo y la acción de protección. Voy a hacer aquí también un matiz, ¿no? En el derecho comparado, cuando hablamos de la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, esta protección jurisdiccional se suele llamar acciones de tutela de derechos, acciones de tutela de derechos, no recurso de amparo. El recurso de protección sí mantiene una nomenclatura especial porque es un recurso muy antiguo en la historia del derecho, ¿no? Tiene una tradición muy larga, a ese se le suele reservar el título de habeas corpus o amparo, mientras que esto que en la Constitución de 1980 se llama recurso de protección, en el derecho comparado se llaman acciones de tutela de derechos fundamentales. ¿Mm? Bueno, veamos entonces cuáles son las principales acciones de tutela de derechos que hoy existen en la Constitución del 80, que se las voy a explicar como para que ustedes vayan pensando en una futura Constitución qué características debieran tener estas acciones de protección de los derechos fundamentales, ¿no? ¿Qué otras características sería bueno que incluyeran partiendo de la nomenclatura, del nombre? Me parece que es mejor, más adecuado al fin que persigue la acción, que se llaman acciones de tutela y no esto de recurso de protección que se introduce en la Constitución de 1980. El recurso de protección es, en la Constitución del 80, el mecanismo más importante de protección de los derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales se contienen, para quienes quieran revisarlo, en el artículo 19 de la Constitución. ¿Qué característica y dónde se encuentra consagrado este recurso de protección? Teníamos que los derechos fundamentales que reconoce la Constitución del 80 están en el artículo 19, para quienes quieran revisarlo, ahí se encuentra el listado de estos derechos que la Constitución reconoce, y hago también aquí una especie de pie de página para que ustedes también lo tengan presente. La Constitución del 80 contiene un catálogo de derechos que está en el artículo 19, pero a partir del artículo 1 de la Constitución, más el encabezado del artículo 19, más el artículo 5, inciso segundo especialmente, se ha entendido, miren lo que les voy a explicar, que el catálogo de derechos que contiene la Constitución del 80 no es un catálogo cerrado, que podríamos identificar otros derechos fundamentales que estarían de alguna manera implícitos en el texto de la Constitución. Y eso hay que pensarlo de cara a la futura Constitución. ¿Cómo va a configurarse ese catálogo? ¿Como un catálogo de derechos abierto? Es decir, que permita, ¿no?, la incorporación por vía interpretativa, especialmente a partir del trabajo de los jueces, por vía interpretativa comprender que algunos derechos que no estén en el texto explícito de la Constitución igual pudieran ser considerados como derechos fundamentales. Esto es una cosa que hay que tener presente y es un debate que se va a producir. Catálogo abierto, catálogo cerrado.
En la Constitución del 80 se ha entendido que es un catálogo abierto, pese a que no es que se hayan creado muchos derechos, como todos ustedes sabrán, pero algunos derechos se han entendido como implícitos dentro de la Constitución, como por ejemplo la tutela judicial efectiva, que no voy a entrar ahora en esa materia. Bueno, ¿qué pasa con él? Entonces les decía, los derechos están en el artículo 19 a continuación. En el artículo 20 se regula el derecho de protección. El recurso de protección, que más bien es una acción de protección. Esta acción de protección se regula en el artículo 20 y en un auto acordado de la Corte Suprema del año 92. ¿Y cuál es el fin de este recurso de protección? Que obtener, ¿no es cierto?, el restablecimiento del imperio del derecho para aquella persona porque por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos contenidos en el artículo 19. Aquí ya hay algunos problemas en la definición del recurso de protección, que está dirigido a proteger a las personas por actos u omisiones que sean arbitrarios o ilegales, ¿no? Aquí hay por decir así, un requisito para que yo pueda pedirle a un tribunal que se restablezca, por ejemplo, el imperio de un derecho fundamental cuando éste ha sido afectado. Sería quizás deseable que en una futura constitución se incluyera una acción de tutela que permita a las personas que consideren que algún derecho fundamental ha sido afectado por una acción o por una omisión, puedan recurrir a un órgano jurisdiccional para que se pronuncie sobre la afectación de esos derechos. ¿Y qué es lo que encontramos en segundo problema que plantea el artículo 20, que es el que regula el derecho de protección? Y es que no todos los derechos contenidos en el artículo 19 cuentan con un recurso o con una acción que permita la protección de ese derecho. Y eso ya es algo, por así decir, complejo desde el punto de vista de la eficacia de ese derecho. Si yo no tengo una acción para proteger ese derecho cuando considero que se ha afectado. Por tanto, sería importante también que en una futura constitución, si yo quisiera un desarrollo más robusto, más fuerte de los derechos fundamentales, que esta acción que yo ya voy a llamar de tutela de derechos fundamentales se dirija a proteger todos aquellos derechos que reconoce la Constitución, ¿no? Eso como una primera idea. Y aquí ustedes van a ver más o menos cuáles son los derechos que se protegen y van a ver que los derechos de libertad, perdón, los derechos sociales están protegidos no en su ámbito en tanto derecho social, sino más bien como derechos de libertades. La segunda acción importante que está en la Constitución es la acción de amparo, que es, como decía, una de las sanciones más antiguas, el habeas corpus, ¿no? Que es aquella acción que se dirige principalmente a proteger la libertad de las personas y te ha entendido también que puede entenderse dirigida a proteger la integridad de las personas, ¿no? Por ejemplo, la prohibición de la tortura en contextos de privación de libertad. Esta es una acción clásica que debiera conservar, ¿no?, esta idea específica, que es una acción que se dirige solo a proteger estas acciones, estos derechos como principalmente la libertad y que, como ustedes ven, tiene una tradición muy antigua en el derecho. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué características tienen estas acciones de protección de derechos fundamentales? Tramitación rápida, tramitación sumaria, ¿no? El tribunal, ¿no?, las cortes de apelaciones competentes en primera instancia para conocer del amparo y la protección deben pronunciarse prontamente sobre el amparo del derecho que la persona considera vulnerado. Y aquí voy a dejar solamente planteado una idea que vamos a ver en la segunda parte de esta presentación, cuando veamos el ejercicio del estudio de una acción concreta. Vamos a ver que, por ejemplo, en materia ambiental, esta acción de protección que yo señalaba antes tiene varios problemas que vamos a ver en un ejercicio concreto, analizando en una jurisprudencia cómo opera ese recurso y qué problemas puede plantear. Como decía, la acción de amparo se dirige a proteger la libertad y la integridad de las personas, y es una acción, ambas son rápidas, sumarias
informales. Cualquier persona puede dirigirse a un tribunal para pedir la restitución o el amparo del derecho. La Constitución contiene también otras acciones, como por ejemplo la acción de reclamación de nacionalidad, la indemnización por error judicial, pero la idea, creo yo, en una futura Constitución es que existiera una gran protección, un gran mecanismo de protección de los derechos fundamentales y no varios dispersos en la propia Constitución. Finalmente, me voy a referir aquí muy rápido a el amparo interamericano. El amparo interamericano no es una garantía que está en la Constitución, sin embargo, ¿no? La Convención Interamericana de Derechos Humanos contempla a su vez un órgano especial, dos órganos, la Comisión y la Corte, que operan cuando se agota la vía interna y las personas consideran que se ha vulnerado un derecho fundamental, puedan recurrir al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, pero esto es una acción, digamos, subsidiaria que opera una vez que se ha agotado la vía interna y que no está en la Constitución, pero que es importante que la tengamos presente porque más bien se contiene en un tratado que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ahora me quedo acá y espero que podamos vernos prontamente para atender todas las preguntas y las consultas que estoy segura que serán muchas. Un gran abrazo, cuídense mucho, nos vemos.